Hola, en este video estaremos resolviendo problemas de geometría. Estos problemas vienen de la Escuela Nacional Central de Agricultura, ENCA. El primer problema nos dice hallar la diagonal, el perímetro y el área del cuadrado. Entonces tenemos esta figura y nos piden la diagonal, el perímetro y también nos piden el área. ¿Cuál viene siendo la diagonal? La diagonal de la figura 1 viene siendo esto de aquí. Y como es que encontramos esto de aquí, vemos que se nos forma un triángulo en el cual podemos trabajar con Pitágoras. Vamos a tener esta parte de aquí, que viene siendo la diagonal, y esta parte de aquí, y esta parte de acá. ¿Cuánto es esta parte de acá? 5. ¿Y cuánto será esta parte de abajo? Pues como es un cuadrado, y los cuadrados tienen sus lados iguales, pues este lado también vendrá siendo 5. Entonces, su diagonal, de acuerdo con el teorema de Pitágoras, vendría siendo raíz de 5 al cuadrado más 5 al cuadrado. Esto es igual a raíz de 50. Tenemos ya así la diagonal. Ahora, ¿cómo es que encontramos el perímetro? El perímetro viene siendo el contorno que rodea a la figura. En este caso tenemos este lado de aquí, este de acá y este de acá, por lo cual sería 4 veces su lado, 4 veces L. ¿Y cuánto es L? ¿Cuánto mide un lado? Mide 5. Entonces su perímetro va a ser de 20. Por último, el área. ¿Cómo es que encontramos el área de un cuadrado? Esta la encontramos como lado al cuadrado. ¿Cuál es su lado? 5, por lo cual 5 al cuadrado. 5 al cuadrado es igual a 25. ¿En qué unidades estamos trabajando? En centímetros, por lo cual su diagonal vendrá siendo raíz de 50 centímetros. Su perímetro vendrá siendo 20 centímetros. Y su área vendrá siendo 25 centímetros cuadrados. Siguiente, ya tenemos la figura 1. Ahora vamos con la figura 2. De igual forma nos pide la diagonal, el perímetro y el área. ¿Cómo es que encontramos la diagonal? La diagonal viene siendo esto de aquí y esto de aquí. Si notamos, se nos forma un triángulo en el cual mediante el teorema de Pitágoras podemos encontrar su longitud. Tendríamos entonces nuestra diagonal y nuestros lados. Aquí vendría siendo 10 y aquí vendría siendo 6. 6 y 10, y esta vendrá siendo la diagonal. Entonces, mediante el teorema de Pitágoras, calculémoslo. Diagonal vendría siendo raíz de 10 al cuadrado más 6 al cuadrado. Raíz de 10 al cuadrado 100, 6 al cuadrado 36, 136. Vamos con el perímetro. ¿Cómo es que encontramos el perímetro? El perímetro es el contorno que rodea a la figura. En este caso, ¿qué contorno la rodea? Este lado de aquí, más este lado de acá, más este lado de acá y más este lado de acá. Por lo cual vendría siendo 10 más 6 más 10 más 6. Es decir, 2 veces A más 2 veces B. 2 veces 10 más 2 veces 6. 2 por 10, 20. 2 por 6, 12. 20 más 12, 32. Por último nos piden el área. El área la encontramos como A por B, es decir, este lado de aquí por este lado de acá. 10 por 6, 60. ¿En qué unidades estamos trabajando? En centímetros, por lo cual diagonal, raíz de 136 centímetros, perímetro 32 centímetros y área 60 centímetros cuadrados. Siguiente, tenemos esta figura de aquí en la cual nos pide hallar el perímetro y el área del trapecio. Nos piden el perímetro y el área. ¿Cómo es que encontramos el perímetro? ¿Qué viene siendo el perímetro? Este viene siendo el contorno que rodea a la figura. Es decir, este lado de aquí, más este lado de acá, más este lado de acá y más este lado de acá. Entonces copiemos la figura para que se nos haga más fácil. Saquemos nuestros lados. ¿Cuánto viene siendo este lado de aquí? Este lado de aquí ya sabemos que es 8. ¿Cuánto viene siendo este lado de acá? Este lado de acá no nos lo dice. Sin embargo, esto de aquí es lo mismo que esto de acá. Entonces, si esto de acá es 6, pues aquí también lo será. Entonces aquí también es 6. Ahora, ¿cuánto viene siendo todo esto de acá? Si de aquí para acá es 8 y de acá para acá es 2, esto de acá vendría siendo 8 más 2, es decir, 10. ¿Qué lado nos falta? Nos falta este lado de aquí. ¿Y cómo lo podemos encontrar? Lo podemos encontrar mediante Pitágoras. Vemos que aquí se nos genera un triángulo que mediante Pitágoras podemos encontrar pues este valor. Vamos a llamar este valor para mientras X. X
vendrá siendo igual a raíz de 6 al cuadrado más 2 al cuadrado. X vendría siendo igual a raíz 6 al cuadrado 36, 2 al cuadrado 4. Raíz de 40. Tenemos ya entonces este lado de aquí. Entonces, ¿cómo es que encontramos el perímetro? Habíamos dicho que el perímetro es el contorno que rodea la figura. Entonces, ¿qué contorno rodea la figura? Este lado de aquí, más este lado de acá, más este lado de acá y más este lado de acá. Raíz de 40 más 8 más 6 y más 10. 8 más 6 más 10, 24. Por lo cual, el perímetro vendrá siendo 24 más raíz de 40. Siguiente nos pide el área. ¿Cómo es que encontramos el área de esta figura? Vemos que esta figura se conforma de dos figuras, de un triángulo y de un rectángulo. Entonces el área estará compuesta por el área de un triángulo más el área de un rectángulo. Calculemos primero el área del triángulo. ¿Cómo es que encontramos el área del triángulo? Este viene siendo con la fórmula 1/2 de la base por la altura. Es decir, 1/2, ¿cuál es su base? Su base viene siendo 2 y su altura viene siendo 6. 1/2 de la base por su altura. 1/2 por 2, 1. 1 por 6, 6. Entonces ya tenemos el área del triángulo. Ahora, calculemos el área del rectángulo. ¿Cómo así calculamos el área del rectángulo? La calculamos como A por B. En este caso, ¿qué rectángulo estamos trabajando? Este de aquí. Entonces sería A por B. ¿Cuánto viene siendo A? A es 8. ¿Cuánto viene siendo B? B es 6. Por lo cual A por B, es decir, 8 por 6. 8 por 6, 48. Entonces, ya que ya tenemos tanto el área del triángulo como el área del rectángulo y que la suma de el área del triángulo más el área del rectángulo nos da el área de nuestra figura, entonces área de la figura vendrá siendo 6 más 48. Esta área vendría siendo entonces 54. Siguiente, vamos con el problema 4, en el cual nos pide hallar el perímetro y el área del trapecio isósceles. Para empezar, el perímetro, ¿qué viene siendo? Pues el perímetro viene siendo el contorno que rodea la figura. En este caso tenemos esta figura y lo que lo rodea viene siendo este lado de aquí, más este lado de acá, más este lado de acá y más este lado de acá. Tenemos este lado, sí, tenemos este lado también, tenemos este lado también, pero tenemos este lado, no. Sin embargo, el problema nos dice que es un trapecio isósceles. ¿Y qué quiere decir esto? Esto nos dice que los ángulos de la base tienen la misma medida. Es decir, aquí vamos a tener la misma medida y aquí también vamos a tener la misma medida. Entonces, si esto tiene cierta longitud, esta longitud pues vendrá siendo la misma. Entonces, ¿cuánto sería? Pues sería 5. Entonces, el perímetro vendrá siendo 5 más 4 más 5 y más 10. 5 más 5, 10. 10 más 10, 20. 20 más 4, 24. Vamos con el área. El área para un trapecio isósceles la encontramos con la fórmula que nos dice base mayor más base menor partido 2 por la altura. ¿Cuál es la base mayor? La base mayor vemos que es 10. Más la base menor. ¿Cuál es la base menor? Vemos que es 4. Partido 2 por la altura. Sin embargo, esta no la conocemos. ¿Cómo la calcularíamos? Vemos que la altura también está representada aquí. Y vemos que de ambos lados se nos genera un triángulo rectángulo. ¿Qué necesitamos encontrar? Necesitamos encontrar esto de aquí. Y para poder trabajar con el teorema de Pitágoras necesitamos encontrar este lado de acá. ¿Cómo lo hacemos? Aquí viene siendo 4. Entonces aquí también vendrá siendo 4. Aquí y aquí vendrán teniendo las mismas longitudes. Vamos a llamar X. Entonces esto de aquí es X. De igual forma esto de aquí. Y aquí dijimos que es 4.
Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar para encontrar el valor de x? Sabemos que x más 4 más x, ¿a cuánto es igual? X más 4 más x, pues es igual a todo esto. Y todo esto es igual a 10. Entonces, esto es igual que 10. Se nos genera una ecuación en donde podemos encontrar el valor de x. 2x más 4 es igual que 10. 12x es igual a, el 4 está sumando, pasa a restar, 10 menos 4, 6. X es igual a, el 2 está multiplicando, pasa a dividir, 6 dentro de 2. X es igual que 3. Ahora, ya que ya tenemos este valor, ya tenemos un triángulo rectángulo en el cual mediante Pitágoras podemos encontrar el valor de h. H vendría siendo entonces raíz de 5 al cuadrado menos 3 al cuadrado. Recordemos que esto es menos porque estamos tratando de encontrar ya no la hipotenusa, sino que otro cateto, es decir, lo despejamos. H vendrá siendo entonces raíz de 16. H vendrá siendo entonces 4. Lo sustituimos en donde hacía falta y tenemos entonces 10 más 4, 14. 14 dentro de 2, 7. 7 por 4, 28. Va a tener un área de 28. ¿En qué unidades estamos trabajando? En centímetros, por lo cual perímetro de 24 centímetros y área de 28 centímetros cuadrados. Siguiente problema nos dice, el perímetro de un trapecio isósceles es de 110 centímetros, las bases miden 40 y 30 respectivamente, calcular los lados no paralelos y el área. Entonces prácticamente tenemos que encontrar cuánto miden estos lados de aquí y su área. Como el problema nos indica, es un trapecio isósceles. Esto quiere decir que los ángulos de la base tienen la misma medida, es decir, este ángulo de aquí es igual a este ángulo de acá. Y entonces esto quiere decir que esta longitud vendrá siendo la misma que esta longitud de acá, por lo cual si aquí viene siendo L, aquí también lo será. Nos indica que el perímetro es de 110. ¿Qué es lo que conforma el perímetro? El perímetro viene siendo el contorno que rodea la figura. En este caso lo rodea este lado de aquí, más este lado de acá, más este lado de acá y más este lado de acá. Entonces sería L más 30 más L más 40. Y esto es igual a 110. Entonces se nos genera una ecuación en donde podemos encontrar el valor de L, es decir, los lados no paralelos. Entonces, 2L más 30 más 40, 70. Es igual a 110. 2L es igual a 110 menos 70. 2L es igual a 40. El 2 está multiplicando, pasa del otro lado a dividir. 40 dentro de 2. L es igual a 20. Tenemos ya los lados. Ahora, ¿qué nos falta? Nos falta, pues, el área. ¿Cómo encontramos el área? El área la encontramos con la fórmula base mayor más base menor partido 2 por la altura. Área vendrá siendo base mayor 40 más base menor 30 partido 2 por la altura, la cual la desconocemos. Sin embargo, podemos conocerla mediante Pitágoras. Vemos que aquí se nos genera un triángulo rectángulo, en la cual tenemos que encontrar el valor de h. Ya conocemos el valor de L y este valor de aquí lo podemos encontrar mediante un análisis. A ver, si esto de aquí es igual a esto de acá, aquí también vendría siendo 30. Aquí tenemos repetida su altura. Y este lado de acá es igual a este lado de acá. Vamos a llamarlo X y X. ¿Qué viene siendo entonces? X más 30 y más X viene siendo todo esto. ¿Y cuánto es igual todo esto? Todo esto es igual a 40. Entonces, podemos calcular el valor de X. Una vez ya teniendo el valor de X, ya podemos utilizar el teorema de Pitágoras para encontrar el valor de H. Entonces, X más 30 más X es igual a 40. 2X es igual a 40 menos 30.
2x es igual a 10, x es igual que 5. Sabemos que x es igual que 5. L, es decir, este lado de aquí, nos había dado que es 20. Entonces podemos encontrar el valor de h mediante Pitágoras. Aquí viene siendo 5, aquí viene siendo 20 y aquí viene siendo h. H es igual a raíz de 20 al cuadrado menos 5 al cuadrado. H es igual a raíz de 375. Sustituimos h en donde hacía falta, raíz de 375, y ya podemos resolver nuestro problema. 40 más 30, 70. 70 partido 2 que multiplica a raíz de 375. ¿En qué estamos trabajando? En centímetros, por lo cual el lado vendría siendo 20 centímetros y el área vendría siendo 70 partido 2 por raíz de 365 centímetros cuadrados. Siguiente problema nos dice hallar el perímetro y el área del triángulo equilátero. Entonces tenemos de igual forma perímetro y área. ¿Qué viene siendo el perímetro? El perímetro viene siendo el contorno que rodea la figura. En este caso, el contorno viene siendo este lado de aquí, más este lado de acá, más este lado de acá. Como nos dice que es un triángulo equilátero, sus tres lados vienen siendo lo mismo. Y si sus tres lados vienen siendo lo mismo, si aquí es 10, aquí también vendrá siendo 10. Y aquí, pues también vendrá siendo 10. Entonces su perímetro vendrá siendo 10 más 10 más 10. 10 más 10 y más 10. ¿Cuánto viene siendo 10 más 10 más 10? Viene siendo igual que 30. Ahora, para su área, hay un secreto aquí. Cuando tenemos que encontrar el área de un triángulo equilátero, podemos usar la fórmula que nos dice raíz de 3 partido 4 que multiplica a L al cuadrado. Raíz de 3 partido 4 que multiplica a, ¿de cuánto es nuestro lado? Nuestro lado es de 10. 10 por 10, 100. 100 entró de 4, 25. 25 raíz de 3. Esta vendría siendo nuestra área, pero quiero que lo aprendamos a hacer de otra manera, para que así, si en cierto caso les llegan a pedir altura, ya sepan pues cómo resolverla y cómo comprender de otra forma este ejercicio. ¿Qué otra fórmula tenemos para encontrar un triángulo en general? Viene siendo la fórmula 1 medio que multiplica la base, que multiplica la altura. ¿Cuánto viene siendo la base? La base viene siendo de 10. 1 medio que multiplica 10, que multiplica a la altura, pero ¿tenemos la altura? No, no la tenemos. Sin embargo, la podemos encontrar mediante Pitágoras. Vemos que se nos genera este triángulo de aquí, en el cual aquí viene siendo 5 y aquí viene siendo 10 y aquí viene estando la altura. Entonces la altura vendrá siendo raíz de 10 al cuadrado menos 5 al cuadrado. Altura vendrá siendo entonces, recordemos que esto es menos, porque como no estamos encontrando la hipotenusa, pues esto se ha despejado. Entonces, la altura vendrá siendo raíz de 75. Raíz de 75. Entonces, 1 medio por 10, 5. 5 que multiplica a raíz de 75. ¿Es lo mismo esto que esto? Sí, comprobémoslo. Descompongamos el 75. 75 que tiene quinta, la cual viene siendo 15. 15 que tiene también quinta, la cual viene siendo 3. 3 que tiene tercera, la cual viene siendo 1. Entonces, 75 lo podemos expresar como 5 por 5 por 3. Entonces, raíz de 5 por 5 por 3 que tenemos aquí. Lo mismo por lo mismo. ¿Qué es lo mismo por lo mismo? Pues eso mismo al cuadrado. Entonces, 5 al cuadrado por 3. Todo esto en raíz. Recordemos una propiedad. Recordemos cuando tenemos AB, esto es lo mismo que tener raíz de A por raíz de B. Entonces expresemos esto, que lo tenemos de esta forma, expresémoslo de esta manera. Raíz de 5 al cuadrado por raíz de 3. El cuadrado se va con la raíz y nos quedaría
5 que multiplica a raíz de 3. Entonces, raíz de 75 es igual a esto de acá. Sustituyámoslo. 5 que multiplica a 5 raíz de 3. 5 por 5, 25. 25 por raíz de 3. Esto de aquí es lo mismo que esto de acá. Entonces 25 que multiplica raíz de 3 centímetros cuadrados. Y el perímetro 30 centímetros. Siguiente problema nos dice, al atardecer un árbol proyecta una sombra de 2.5 metros de longitud. Si la distancia desde la parte más alta del árbol al extremo más alejado de la sombra es de 4 metros, ¿cuál es la altura del árbol? Como vemos, aquí se nos genera un triángulo en el cual mediante Pitágoras podemos encontrar el valor del árbol. Sacando este triángulo tendríamos que aquí viene siendo 2.5, aquí viene siendo 4 y lo que nos piden es encontrar esta altura. Resolvámoslo mediante Pitágoras. H vendría siendo igual a raíz de 4 al cuadrado menos 2.5 al cuadrado. Recordemos, aquí es menos, ya que no estamos tratando de encontrar la hipotenusa ya la tenemos, entonces hemos despejado y al momento de despejar lo que pasa a estar sumando pasa pues a restar. Entonces h vendría siendo raíz de 39 partido 4. La raíz afecta tanto a este como a este. De este lado lo podemos dejar igual y raíz de 4 es igual que 2. Entonces raíz de 39 partido 2. ¿En qué estamos trabajando? En metros, por lo cual raíz de 39 partido 2 metros. Tenemos así el primer problema. Siguiente problema nos dice, una persona está en la parte alta a la orilla de un reservorio cuando realiza el salto y cae a una distancia de 1 metro de la orilla sumergiéndose a 2.4 metros debajo del agua. Para salir a la superficie bucea hasta el final del reservorio siguiendo la línea transversal de 8.8 metros de longitud. Si la longitud es de la parte alta al lugar en donde emerge el agua es de 11.2 metros, ¿cuál es la altura de la parte más alta desde el nivel del agua? Entonces tenemos que la personita saltó e hizo una distancia de aquí para acá de 1 metro. Posteriormente cayó 2.4 metros y después nadó una diagonal de 8.8 metros y desde el punto en que está ahorita hasta la altura desde el lugar donde originalmente saltó, pues hay una distancia de 11.2 metros. Con esta información nos pide que calculemos esta altura de aquí. Vamos a llamar a esta altura h. ¿Cómo calculamos h? Vemos que h la podemos encontrar mediante el uso de triángulos pitagóricos. Vemos que aquí se nos genera un triángulo rectángulo. Y para encontrar h ya tenemos aquí su hipotenusa y necesitamos encontrar pues esta distancia de aquí. Y esta distancia de aquí vendrá siendo 1 más esta distancia de acá, la cual vamos a llamar por el momento x. ¿Cómo podemos encontrar x? Vemos que x la podemos encontrar mediante otra vez el uso del teorema de Pitágoras, solo que ahora enfocándonos en este triángulo que se nos genera aquí. X vendrá siendo entonces raíz de 8.8 al cuadrado menos 2.4 al cuadrado. X vendrá siendo, usando nuestra calculadora, 8.47. Ya tenemos el valor de x. 8.47. Ahora ya podemos encontrar h mediante el uso de este triángulo. ¿Cómo se nos generaría este triángulo entonces? Aquí viene siendo la altura, que es lo que nos piden. Este lado viene siendo 11.2 y aquí vendría siendo 1 más 8.47, es decir, 9.47. Entonces h vendría siendo raíz de 11.2 al cuadrado menos 9.47 al cuadrado. Aquí es menos porque no estamos tratando de encontrar la hipotenusa, es decir, la fórmula que originalmente teníamos para encontrar el valor de la hipotenusa se ha despejado y lo que estaba sumando pues pasa a restar. Entonces h va a tener un valor de 5.98 metros. Tenemos ya así resuelto pues este problema.
Siguiente nos dice, se quiere colocar un cable desde la cima de una torre a 25 metros de altura hasta un punto situado a 50 metros de la base de la torre. ¿Cuánto debe medir el cable? Nos pide que encontremos esta longitud de aquí. Vamos a llamarla h porque viene siendo la hipotenusa. ¿De qué forma la podemos resolver? Mediante Pitágoras. H vendría siendo entonces 50 al cuadrado más 25 al cuadrado. Resolviendo esto con nuestra calculadora, viene siendo 55.90. Una palmera de 17 metros de altura se encuentra sujeta por dos cables de 21 y 25 metros respectivamente y nos pide que calculemos la distancia AB, es decir, que calculemos esta distancia de aquí. El problema nos indica que la palmera tiene una altura de 17 metros. Entonces vemos que se nos generan dos triángulos rectángulos, es decir que podemos trabajar con Pitágoras. Y la distancia de A y B va a ser la suma de este lado, vamos a llamarlo X, más la suma de este otro lado, vamos a llamarlo Y. Entonces, nuestra respuesta la vamos a obtener de sumar X más Y. Primero, calculemos X. ¿Qué triángulo viene estando para encontrar X? Viene siendo este de aquí. Entonces, vamos a tener una altura de 17, una hipotenusa de 21 y aquí viene siendo X. Calculemos X mediante Pitágoras. X vendrá siendo igual a raíz de 21 al cuadrado menos 17 al cuadrado. Repito, este menos es debido a que estamos trabajando con la fórmula de Pitágoras, pero no queremos encontrar la hipotenusa. Entonces lo que estaba sumando pasa del otro lado a restar. Entonces X tiene un valor, usando nuestra calculadora, de 2 que multiplica a raíz de 38. Pasándolo a decimal viene siendo 12.33. Ya tenemos el valor de X. ¿Cómo encontramos el valor de Y? Y lo tenemos en este triángulo de acá. Tenemos la misma altura, una altura de 17 y una hipotenusa de 25. Entonces, y aquí viene siendo Y. Entonces Y vendrá siendo igual a raíz de 25 al cuadrado menos 17 al cuadrado. Y vendrá siendo 4 que multiplica a raíz de 21. Pasándolo a decimal, aproximadamente 18.33. Entonces, como la distancia A y B viene siendo la suma de X más Y, ¿cuánto nos dio X? X nos dio 12.33. Y nos dio 18.33. Entonces, distancia AB vendría siendo 12.33 más 18.33. Esto es igual a 30.66. En que estamos trabajando en metros, por lo cual 30.66 metros. Tenemos ya así este problema. Vamos con el siguiente. Calcular el área de un triángulo rectángulo cuyos vértices son A 1,3, B 3,-1 y C 4,2. Entonces tenemos que encontrar el área de este triángulo rectángulo. ¿Cómo es que encontramos el área de un triángulo rectángulo? Lo podemos encontrar con la forma que nos dice: un medio que multiplica la base que multiplica la altura. En este caso podemos agarrar aquí como la base y podemos agarrar aquí como la altura. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos encontrar esta distancia de aquí y esta distancia de acá. Encontremos primero esta distancia de aquí. ¿Cómo la encontramos? Recordemos la fórmula cuando tenemos que encontrar la distancia mediante dos puntos. Esta viene siendo raíz de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. En este caso, ¿qué puntos nos conforma esta línea? Nos conforma este punto de aquí y este punto de acá, en el cual aquí vendría siendo x1 y1 y aquí vendría siendo x2 y2. Entonces la distancia de esta longitud vendría siendo 4 menos 1 al cuadrado más 2 menos 3 al cuadrado. Esta distancia vendría siendo raíz de 10. Entonces, ya tenemos esta distancia. Ahora vamos a encontrar esta distancia de aquí. ¿Qué puntos están involucrados? Está tanto involucrado este punto como este punto de acá. Entonces, distancia vendría siendo,
Vamos a llamar ahora x1 y1. Ya sabemos la fórmula. x2 menos x1, 4 menos 3 más y2 menos y1. Esta distancia vendría siendo entonces, de igual manera, raíz de 10. Entonces, ya tenemos la base y ya tenemos la altura. El área vendría siendo entonces un medio que multiplica a la base, que multiplica a la altura. El área vendría siendo igual a raíz por raíz se va la raíz, un medio de 10. El área vendría siendo igual a 10 partido 2, 5 unidades cuadradas. Tenemos ya así este problema resuelto. Siguiente nos dice, si la hipotenusa de un triángulo rectángulo mide 5 centímetros y los catetos son números consecutivos, hay el perímetro del triángulo rectángulo. Entonces nos dan que la hipotenusa viene siendo 5 y los otros dos lados vienen siendo números consecutivos, es decir, un lado va a ser x y como es consecutivo, el siguiente va a ser pues x más 1, porque este sigue la secuencia de estos números consecutivos. Entonces tenemos que encontrar el perímetro. Si nos indican que tiene una hipotenusa de 5, ¿cómo se habría llegado a esa hipotenusa? Recordemos la forma pitagórica. C al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado, por lo cual 5 al cuadrado es igual a al cuadrado, x al cuadrado más b al cuadrado, x más 1 al cuadrado. Se nos genera una ecuación en donde podemos encontrar el valor de x. 5 al cuadrado 25 vendrá siendo igual a x al cuadrado más el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Esto vendrá siendo igual a 25 es igual a x al cuadrado más x al cuadrado más 2x más 1. 25 es igual a x al cuadrado más x al cuadrado, 2x al cuadrado más 2x más 1. Ordenamos esta expresión y la igualamos a 0. Y tendríamos 2x al cuadrado más 2x más 1 menos 25 es igual que 0. 2x al cuadrado más 2x menos 24 es igual que 0. Dividimos toda nuestra expresión dentro de 2 para simplificarla. Dividido 2, dividido 2, dividido 2 y dividido 2. Y nos quedaría x al cuadrado más x menos 12 es igual que 0. Abrimos paréntesis. Más y más, más. Más y menos, menos. Entonces vamos a tener más y menos. Ponemos x de ambos lados. Dos números que al multiplicarlos nos den menos 12 y al sumarlos nos den más 1, vendría siendo pues el 4 y el 3. 4 por menos 3, menos 12. 4 más menos 3, más 1. Y esto a que es igual, no nos olvidemos, esto es igual que 0. Entonces, esto de aquí viene siendo x es igual a menos 4. Y esto de acá viene siendo x es igual que 3. ¿Qué x usamos? ¿Podemos tener una longitud negativa? No. Por lo cual usamos la positiva. ¿Cuál es la positiva? Que x sea igual que 3. Entonces, si x es igual que 3, aquí vamos a tener 3 y aquí vamos a tener 3 más 1. Esto es igual que 4. Como notamos, estos números son consecutivos. Y nos pide que encontremos el perímetro. Como si encontramos el perímetro, viene siendo la suma de sus lados. Entonces, 3 más 5 más 4. Su perímetro vendrá siendo entonces 12. ¿12 qué? 12 metros. Siguiente nos dice la hipotenusa de un triángulo rectángulo mide 10 metros y sus catetos miden x y x más 2 respectivamente. No nos piden nada, pero encontremos sencillamente el valor de x. Ya una vez tengamos el valor de x, pues ya podemos resolver lo que nos piden. Podemos encontrar su área, su perímetro, etc. Entonces, ¿cómo encontraríamos x? Tenemos aquí un triángulo rectángulo. ¿Cómo habremos llegado a estos 10 metros? Para que se cumplan estos 10 metros tiene que pasar por el teorema de Pitágoras, el cual nos dice c al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. En este caso, 10 al cuadrado es igual a x al cuadrado más x más 2 al cuadrado, que se nos genera automáticamente. Se nos genera una ecuación en donde podemos encontrar pues el valor de x. 10 al cuadrado 100 es igual a x al cuadrado más el cuadrado del primero
más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. 100 vendrá siendo igual a x al cuadrado más x al cuadrado, 2x al cuadrado más 2 por 2, 4, 4x más 4. Ordenamos esta expresión y le igualamos a 0. 2x al cuadrado más 4x más 4 menos 100 es igual que 0. 2x al cuadrado más 4x menos 96 es igual que 0. Dividimos toda la expresión dentro de 2 para simplificarla. Dividido 2, dividido 2, dividido 2, dividido 2 y tendríamos x al cuadrado más 2x menos 48 es igual que 0. Abrimos paréntesis. X y x. Más y más. Más y menos. Entonces vamos a tener más y menos. Dos números que al momento de multiplicarlos nos den menos 48 y al momento de sumarlos nos den 2. Este vendría siendo el 8 y el menos 6. 8 por menos 6, menos 48. 8 menos 6, 2. Y esto igual que 0. Entonces x va a tener un valor de menos 8 y x va a tener un valor de 6. ¿Qué valor agarramos? ¿Puede ser una distancia negativa? No, no puede. Entonces esta la descartamos. Entonces x va a tener un valor de 6. Entonces nuestro triángulo nos quedaría como a es igual a 6 y b es igual a 6 más 2, es decir, 8. Ya con esto ya podemos encontrar tanto su perímetro, es decir, 6 más 8 más 10, o su área, un medio de la base por la altura, un medio que multiplica 8 por 6. Siguiente nos dice, una asta está asegurada por dos tensores opuestos entre sí. Cada tensor mide 5 pies más que la asta. La distancia entre los puntos donde se fijan los tensores al suelo es igual a la longitud de un tensor. ¿Cuál es la altura del asta? Analicemos el problema. Nos dice dos tensores opuestos entre sí. ¿A qué tensores se refiere? Se refiere tanto a este como a este. Cada tensor mide 5 pies más que el asta. Entonces el asta va a tener una longitud de x. Y sus tensores pues va a tener una longitud 5 pies más que el asta. Es decir, lo del asta más 5. ¿Cuánto es el asta? X. ¿Cuánto le añadimos? 5. X más 5 y X más 5. Adicional nos dice la distancia entre los puntos donde se fijan los tensores, es decir, este punto de aquí y este punto de acá, es igual a la longitud de un tensor. Entonces todo esto vendría siendo la longitud de un tensor. ¿Cuánto mide un tensor? Pues mide X más 5. Entonces esto de aquí vendrá siendo X más 5. Y con esto nos preguntan que calculemos cuál es la altura del asta. Es decir, que encontremos el valor, como tenemos representada el asta, de X. ¿Cómo lo hacemos? Vemos que lo podemos resolver mediante Pitágoras. Aquí se nos genera un triángulo. Aquí vendría siendo X más 5. Aquí vendría siendo X. ¿Y qué vendría siendo esto de aquí? Vendría siendo la mitad de esto de acá. ¿Y cuánto es la mitad de X más 5? Pues X más 5 partido 2. Entonces, ¿qué aplicamos cuando estamos trabajando con triángulos rectángulos? Aplicamos pues el teorema de Pitágoras. Y este nos dice c al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. En este caso, x más 5 al cuadrado es igual a x al cuadrado más x más 5 partido 2 al cuadrado. Se nos genera una ecuación en donde podemos encontrar el valor de x. El cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Y esto es igual a x al cuadrado más este cuadrado afecta tanto a esto como a esto. Empecemos con lo de arriba. El cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo.
partido. El cuadrado también afecta al 2. 2 al cuadrado, 4. Continuando simplificando, lo tendríamos x al cuadrado más 10x más 25 es igual a x al cuadrado más x al cuadrado más 10x más 25. Todo esto partido 4. Este x al cuadrado está sumando, pasaría al otro lado a restar. X al cuadrado menos x al cuadrado, pues se pueden eliminar. Entonces nos quedaría 10x más 25 es igual a x al cuadrado más 10x más 25 partido 4. ¿Cómo podemos quitar ese denominador? Podemos multiplicar ambos lados por 4. Por 4 y por 4. Si multiplicamos del lado derecho por 4, este 4 sería con este. Y tendríamos entonces 10x por 4, 40x más 25 por 4, 100. Esto vendría siendo igual a x al cuadrado más 10x más 25. Ordenamos esta expresión y la igualamos a 0. X al cuadrado más 10x más 25 menos 40x menos 100. Esto es igual que 0. X al cuadrado, 10x menos 40x menos 30x, 25 menos 100 menos 75 es igual que 0. ¿Cómo resolvemos esto de aquí? Esto lo resolvemos con la expresión que nos dice menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 que multiplica a que multiplica a c. Todo esto partido 2a. ¿Cuál viene siendo a? A viene siendo el 1 imaginario que tenemos aquí. B viene siendo el menos 30 y C viene siendo el menos 75. Entonces, menos B menos 30 más menos raíz de B al cuadrado menos 30 al cuadrado menos 4 que multiplica a que multiplica a C. Todo esto partido 2a. 2 por 1. Menos y menos más. 30 más menos raíz de 1200. Partido 2. Utilizando más tendríamos un valor aproximadamente de 32.32 y usando valores de menos tendríamos menos 2.32. ¿Cuál usamos? ¿El más o el menos? Evidentemente el más. La distancia no puede ser negativa. Entonces x va a tener un valor de 32.32. Por último nos dice, una vara de bambú de 10 pies de largo se parte de tal manera que la punta toca el suelo a 3 pies de la base de la vara como se muestra en la figura. ¿A qué altura se produjo el quiebre? Entonces, originalmente tenemos 10 pies de largo y esta se parte. Aquí vamos a tener x y aquí vamos a tener y. Y lo que sabemos es que esta longitud de aquí viene siendo 3. ¿Qué más sabemos? Sabemos que x más y pues forman todo esto de aquí y todo esto de aquí es 10. Entonces, x más y es igual que 10. Podemos despejar para trabajar únicamente con una variable. ¿Con qué variable nos conviene trabajar? Nos conviene trabajar con x. ¿Por qué? Porque x equivale a la altura en donde se produjo pues dicho quiebre. Entonces, si queremos trabajar solo con x, pues despejamos y para así a trabajar únicamente pues con las x. Y es igual a 10 menos x. Entonces, y lo tenemos aquí, lo sustituimos por 10 menos x. Ahora tenemos un triángulo pitagórico en el cual nos dice c al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. ¿Cuál viene siendo c? C es 10 menos x. 10 menos x al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. Se nos genera una ecuación en donde podemos encontrar pues el valor de x. El cuadrado del primero menos el doble producto del primero por el segundo
más el cuadrado del segundo, y esto vendrá siendo igual a x al cuadrado más 9. 10 al cuadrado 100 menos 20x más x al cuadrado es igual a x al cuadrado más 9. Esto está sumando, pasaría de este lado a restar. X al cuadrado menos x al cuadrado se eliminan. Ordenamos e igualamos a 0 y tendríamos menos 20x más 100 menos 9 es igual que 0. Menos 20x más 91 es igual que 0. El 91 está sumando, pasa al otro lado a restar. Menos 20x vendrá siendo igual a menos 91. Trabajemos con más. Multiplicamos por menos 1 a ambos lados, así les cambiamos el signo. X vendrá siendo igual a 91 partido 20. X vendrá siendo igual a 4.55. Entonces, a 4.55 pies fue que surgió el quiebre. En dado caso nos preguntarían cuánto mide esto de aquí, pues únicamente es 10 menos los 4.55 que acabamos de encontrar. Tenemos ya así este problema resuelto.